Rápidamente les voy a hablar del contexto. Tengan su Biblia en Primera de Tesalonicenses, del capítulo 2 y 3. Vamos a ver ahí. Así rapidito. Te recuerdo, mira. Pablo y Silas, antes de llegar a Tesalónica, estaban en Filipos. ¿Te acuerdas que hay un pasaje muy famoso de Filipos, el Hechos 16, el carcelero de Filipos? Bueno, el famoso carcelero de Filipos. No, bueno, era cuando estaban ahí. Aunque les fue muy bien, a la vez fueron muy lastimados, ultrajados, metidos a la cárcel injustamente, sin ningún juicio, y tuvieron que salir casi huyendo de Filipos. Todo por predicar la palabra. Venme siguiendo en el contexto, ve haciendo una película. Y de ahí partieron a Tesalónica. ¿Qué crees que pasó en Tesalónica? Mira lo que pasó. Creo que está ahí, lo alcancé a poner. Dice que cuando llegaron, esta iglesia se desarrolló rápidamente. Es decir, ellos llegaron a evangelizar y la palabra de Dios obró grandemente y rápidamente. Dice, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y no como lo manejan los carismáticos, hablando del poder, no, habla de la salvación. Llegó, predicaron, cosecha. Se convirtieron muchísimas personas. Entonces empezó a expandirse la palabra, la iglesia en Tesalónica. Y eso son buenas noticias. Pero, así como fue para bien, también fue para mal. En Hechos 17 hace mención de lo que estaba pasando en Tesalónica. Mira, no lo puse todo, pero te lo voy a leer. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, es decir, contrataron a personas perversas, ¿sí? Hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad. Imagínate, la muchedumbre, peligrosísimo. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, estaban buscando el equipo misionero, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido para acá. Y en realidad era Satanás obrando para frenar la expansión del evangelio. Así de fácil, ¿no? Obviamente usaba impíos, pero es Satanás obrando ahí. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que salir forzosamente, huir de Tesalónica. ¿Me sigues? Y de ahí se fueron a Atenas, Pablo, Silas y Timoteo, ¿verdad? Entonces, eso fue parte de lo que vimos el sermón pasado. Y les voy a recordar, meditábamos sobre algo muy importante. El sermón pasado, era los últimos versículos del capítulo 2, vimos cómo debemos vivir, valga la redundancia, la vida cristiana en comunión. Porque es muy fácil vivir la vida cristiana, pero en comunión, ahí es donde después empieza la cuestión, ¿verdad? Porque una cosa es, yo voy a la palabra de Cristo, yo soy cristiano, sí, cualquiera puede decir eso. O hay personas que les fascina, hay comida fraternal, qué bueno, y se gozan porque ahí están todos. O vamos a despedir al pastor Boris y la familia, vamos, porque les gusta mucho el relacionarse, las actividades sociales de la iglesia, y eso es bueno. Pero eso no es en sí la verdadera comunión que debemos tener los hermanos. Eso es lo que estuvimos viendo. Y les decía, vamos meditando. ¿Por qué si hay muchos cristianos el día de hoy que evangelizan? Se está expandiendo las iglesias sanas reformadas que predican la palabra sana. Hay muchos hermanos que sirven. Pero, les decía el otro día, el cristianismo en los hispanos estamos en crisis. ¿Por qué crees? ¿Por qué estamos en crisis? Si cada vez sembramos más iglesias. Vamos a sembrar, dijo el otro, ¿no? En Perú y otra en Nayarit. Pero en general el cristianismo está en crisis. ¿Por qué? Y le decía, puedes dar muchos argumentos tú, pero hay dos sencillitos, bien sin chiste, pero muy importantes. ¿Sabes cuáles son? Porque el cristiano hispano el día de hoy no vive con gozo su vida cristiana. ¿Está enfermo? Saca el látigo y quiere dar lástima para que oren por él. Y trae una niña enterrada nada más. Hace un drama. ¿Sí? Somos muy miedosos. Viene una tribulación, me pierdo el trabajo. ¿Por qué Dios me tiene así?
Y entonces voltea a ver el mundo y dice, ¿y qué no amaba a este mucho a Dios? ¿O qué está? Pues es igual que yo, se queja igual que yo, murmura igual que yo. No hay diferencia. ¿Me explico? El gozo no se manifiesta en nosotros. Y lo otro que veíamos era que el amor genuino entre nosotros tampoco es una evidencia. No estoy diciendo que no lo sabemos, pero ellos deberían de ver cómo nos llevamos, cómo nos amamos, cómo nos servimos, cómo nos ayudamos, pero lo que realmente ven es cómo nos peleamos, cómo nos criticamos, cómo nos enojamos, cómo nos distanciamos. ¿Es la verdad? Yo puse el ejemplo, mi madre no quiere ir a una iglesia porque nos oyó a nosotros criticar a la iglesia. Hace muchos años, claro. ¡Qué vergüenza! Y te aseguro que así como yo, hubo varios que lo hacen o lo siguen haciendo. Entonces, los de afuera, pues, ¿cuál es la diferencia? No la hay. ¿Verdad? Entonces, eso fue lo que nos enfocamos el sermón pasado que hace algunos meses, ¿verdad? Y vimos cómo era la comunión, la comunión verdadera entre un cristiano, que tiene que estar basada en amor fraternal, que tenemos un adversario que es el enemigo, que va a hacer que nosotros no disfrutemos el compañerismo, no busquemos el compañerismo y realmente nos distanciemos entre nosotros. Entonces difícilmente va a haber comunión, ¿verdad? Y el otro es que no nos gozamos con la cosecha. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí están emocionados porque el pastor Brian, Tony, Héctor y otros están relacionados con un ministerio muy fuerte que se llama Planter y están haciendo un movimiento muy interesante y muy importante, trayendo pastores reformados para plantar iglesias sanas, lo cual es una crisis, y lo están haciendo? Entonces, eso es algo que debería estar, wow, qué padre, qué bueno que se está haciendo eso. Pero a ver si es algo que, qué bueno que vale. Yo, la verdad, no es algo que me tiene mucho sin cuidado. Ups. Entonces, estás mal en comunión con los hermanos. ¿Me explico? Eso es lo que vimos la vez pasada. Entonces, decía Tony ahorita, en la escuela dominical, mencionó, no me acuerdo en qué parte, que la finalidad del creyente, el punto de nuestro caminar es que seamos más espirituales, ¿verdad? La idea es que todos cada vez nos parezcamos más al Señor y cada vez crezcamos más en amor. Esa es la idea. Por eso todos venimos aquí a la iglesia. Esa es una manera, ¿no? Ese es uno de los grandes motivos. Venimos a alabar a Dios, pero en realidad venimos para que la palabra nos ayude a cambiar y ser más espirituales. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, no te disgustes cuando escuches enseñanzas tan exhortativas donde tú crees que estás bien. Recuerda, normalmente uno cree que está mejor de lo que en realidad es. Eso es para todos, incluyéndome yo, ¿no? O sea que la mayoría tendemos a tener un mejor concepto del que en realidad deberíamos de tener. ¿Me explico? O sea, yo soy peor de cómo me siento. Imagínate, estoy acabado, ¿verdad? Así que confía, fíjate, no me puse de acuerdo con Tony, lo del tema que iba a dejar, hablando de imitar a su liderazgo. Confía en las enseñanzas y exhortaciones de tus pastores. Ellos te conocen muy bien y conocen gran parte de tu pecado y conocen la naturaleza humana general. ¿Sí? Eso básicamente es lo que vimos la vez pasada. Y lo que vamos a ver el día de hoy está muy relacionado, y la verdad que es un tema que lo dominan ustedes, pero Pablo lo vuelve a repetir aquí y hay que darlo, ¿verdad? Entonces, acompáñenme todos a Tesalonicenses 3, del 1 al 2. Vamos a ver 2 versículos y vamos a sacar 3 puntos ahí. Creo que lo puse, aquí está. Mira lo que dice. Vuelvo a leer la versión de las Américas. Dice, por lo cual, eso que habla de una conexión con lo pasado, ¿no? Con el texto de atrás. No pudiendo soportarlo más, habla Pablo, en comunión con su equipo misionero, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo para fortalecerlos, alentarlos respecto a la fe de ustedes, ¿no? Entonces dice, por lo cual, está hablando de lo que vimos en el capítulo 2. Y básicamente el capítulo 2 y el capítulo 3 es el mismo tema. Está hablando prácticamente de lo mismo Pablo ahí. Y su tema principal es que tuvieron que salir huyendo, y al salir huyendo era una iglesia que apenas estaba arrancando, que no tenía liderazgo,
Entonces él está muy afligido porque hay adversarios que están ahí y los dejaron solos a los hermanos que son bebés. Entonces pueden pasar un montón de cosas. Entonces estaba sufriendo tanto como no tenemos una idea. Ese es el punto de esos dos capítulos. Entonces, ¿pero qué vamos a extraer el día de hoy de esos dos versículos? Mira, ¿cómo debe ser el corazón de un verdadero creyente? Hay muchos pasajes que hablan de eso, pero estos dos versículos, ¿qué nos enseñan? ¿Cómo debe ser el corazón de un siervo de Dios? Y dice que es un siervo que en realidad se preocupa por los hermanos. Dice, ay, lo hemos visto. Bueno, vamos a ver. Un siervo de Dios se supone que es hermano, servidor y colaborador de Dios. Y un siervo de Dios se supone que edifica a los hermanos. Entonces eso debe surgir de un corazón, de un siervo. ¿Cómo es eso? ¿De dónde lo sacamos? Vamos a ver el primer punto. Ahí en el versículo 1 del capítulo 3. Mira, un siervo de Dios se preocupa por sus hermanos. ¿De dónde sale eso? No pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Te voy a platicar otra vez la cronología de lo que pasó. Ellos huyen de Tesalónica, entonces Pablo y Silas se van a Berea y Timoteo los alcanza ahí. Pablo, nuevamente, ¿te acuerdas en Berea, donde recibieron bien la palabra porque escudriñaron la escritura? Pero después hubo otros enemigos que llegaron ahí y Pablo tuvo que salir otra vez huyendo de Berea, ¿sí? Y se dirige solo a Atenas. Y ahí manda instrucciones que lo vean en Grecia. Que en Grecia es cuando anda él solo viendo y se empieza a afligir porque ve un montón de templos paganos, hasta uno para el Dios no conocido, desconocido. Y es donde lo invitan a predicar en el Areópago y aprovecha y se avienta el Evangelio. Eso es más para que entiendan la cronología, como es la película de esto, de Hechos. Entonces después llegan Timoteo y Silas y están los tres en Atenas y ahí es donde platican sobre la situación de Tesalónica y dicen, ¿qué pasó? Tan solo los hermanos, son bebés, son creyentes espirituales pero son bebés y tenemos unos enemigos que están entrando ahí metiendo ideas extrañas, doctrinas extrañas y aparte están hablando más de nosotros. Entonces nuestro liderazgo corre peligro. Es como si alguien viene aquí, no hombre, el pastor Brian y los otros están mal en esa posición que tienen, en esas creencias que tienen que la están haciendo. Es mentira, el pastor Brian no está calificado. El pastor es todo lo menos, que no sé qué. Imagínate, ustedes como bebés, que pueden llamar bebés, se empiezan a dudar de nosotros y luego les empiezan a enseñar otras cosas. Entonces Pablo está preocupadísimo. Entonces se juntan los tres y dicen, ¿qué hacemos? Entonces, ¿dónde dice Pablo? Pues tú te regresas a Tesalónica, a Timoteo, ¿sí? Y Silas lo manda a Filipos. Entonces, ahí es donde se escribe esta carta, ¿verdad? Entonces, el punto de este versículo que estamos viendo es que Pablo y su equipo fueron obligados a subir de la iglesia, pero todo por artimañas de Satanás, eso hay que entenderlo. Y había una gran aflicción ahí, ¿verdad? Imagínate, dejar a estos hermanos bebés solos sin liderazgo, eso es muy preocupante, la verdad. Y eso es señal de un corazón pastoral y de siervo, ¿no? Y acuérdate, Satanás lo que intenta, siempre va a intentar separar o dividir al cuerpo de Cristo, porque es la manera más fácil de dañarlo, ¿sí? Hablar mal de la cabeza, lastimar su testimonio, ¿verdad? Y el punto es hacer dudar a los hermanos, como lo hizo en el Edén, la serpiente, Satanás, con Eva, ¿no? Los hizo dudar y los hizo dudar de la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando está ahí en Atenas, está ahí el corazón de Pablo, y por eso dice, no pudiendo soportarlo más. Fíjate la expresión, no pudiendo soportarlo más. Imagínate que pase aquí algo, que tengamos que salir huyendo el pastor Brian y yo, ¿no? Y duremos, no sé, meses, de seguro, que vamos a estar afligidísimos. ¿Cómo estarán los hermanos? ¿Qué estará pasando con los hermanos? ¿Quién estará enseñando? ¿Quién los está dirigiendo? ¿Quién habrá llegado de afuera? ¿Y con qué ideas? ¡Wow! Estaríamos muy, muy preocupados, la verdad. Y esta iglesia pues es un poco más madura, pero Tesalónica eran puros bebés. Imagínate, podían recibir casi cualquier cosa y no tener el discernimiento de decir, esto es bueno, esto es malo, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué Pablo sentía eso, esa expresión, no pudiendo soportarlo más? ¿Por qué? ¿De dónde surge eso? Un corazón que ama y se preocupa. Les preocupa que los hagan pecar, les preocupa que les metan ideas erróneas, les preocupa su caminar. Yo recuerdo cuando recién llegamos aquí,
una hermana que cada año tenía que viajar acá para el norte de México, y llegó un punto, porque duraba hasta 2 meses allá de vacaciones, que está bien, para ir a ver a sus familiares. Entonces tuvimos que aconsejarle, el pastor Brian y yo, hermana, no se congregue allá. Entonces, ¿por qué le dan ese consejo? Porque no hay una iglesia sana allá donde ir. Entonces era preferible, quédese y lea, estudie lo que ha visto en las predicaciones aquí, lo que ha visto en la femenil, pero no se congregue, porque ya investigamos y no hay iglesias sanas. Hay iglesias evangélicas, pero no sanas. Fíjate, llegar a ese extremo. ¿Por qué? Porque nos preocupaba su caminar, su discernimiento. Entonces me pongo a protegerlo. ¿Sí me explico? Porque nos debemos preocupar por los hermanos. Un hermano no debe ser indiferente a las necesidades genuinas de los hermanos. Y no estoy hablando nada más de las necesidades materiales, hablo del moral y lo espiritual. ¿Sí? No debemos, ¿entiendes eso? Y genuinas, verdaderas. Mira este pasaje, muy famoso. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Y te da respuesta. Porque tu adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, él siempre está observando para ver cómo daño esta iglesia. Él siempre, él odia en particular esta iglesia, porque es de las más sanas. No lo digo con jactancia, y no lo digo por mí, por la enseñanza que tiene. Es odiada, y él va a buscar algo para dañar el liderazgo. Así que hay que estar preparados. Pero por eso, esos cristianos que se aíslan, se distancian, son los primeros que Satanás va a usar para hacerlos caer. Por eso nos preocupamos. ¿Por qué no vino? No es que, ay, el hermano me está fiscalizando, nomás no viene, no vengo un domingo y me pregunta, ¿por qué no viniste? No es que te estemos fiscalizando, quiero saber qué pasó. ¿Por qué no viniste? Porque nos preocupa. ¿Me explico? Me van a regañar porque repito mucho la palabra en espíritu. Así que omítanla de su mente cada vez que la repita, porque es un vicio que traigo y estoy batallando mucho para quitármela. Entonces dijimos que uno de los problemas de por qué no impactamos al mundo es porque falta ese amor entre nosotros. No que no nos amemos, pero mira, si tuvieras amor los unos con los otros, y una expresión de ese amor es: estoy preocupado por mis hermanos. Entonces, en la medida que tú sientas preocupación genuina por los hermanos, es que tienes amor. Pero si tú eres indiferente, tenemos un problemita ahí con nuestro corazón. ¿Me explico? ¿Estás preocupado por el pastor Joel? Preocúpate. No porque dudemos de él, porque está ya solo. Te aseguro que el pastor Brian en el año, no sé cuántos, tiene contemplado, programado ir a visitarlo. ¿Por qué crees que no va a ir a visitarlo? Porque le preocupa. No porque dude del pastor Joel, porque tiene que revisar cómo va su caminar, cómo va la iglesia. Es una preocupación genuina, sana, correcta, ¿verdad? Un corazón sensible se preocupa por el bienestar del hermano. ¿Te fijas? Un corazón sensible se preocupa por el bienestar del hermano. ¿Y cómo me voy a preocupar? Mostrando interés. Es interesante que hace que 1 o 2 semanas tocamos el tema aquí de la preocupación, pero como pecado. ¿Te acuerdas que lo vimos en la escuela dominical? Como pecado. O sea, vimos la preocupación desde el ángulo pecaminoso. Y dijimos que estaba prohibida y cómo dañaba. Ahora estamos viendo la preocupación vista desde el lado virtud. Algo virtuoso, ¿no? Entonces debemos evitar la preocupación pecaminosa, pero debemos desarrollar esa preocupación que es como virtud, ¿verdad? Esa preocupación por las cosas de Dios. Y tú dirás, pero no es pecaminoso. No, ahorita te voy a explicar por qué. Así que si a ti y a mí no nos preocupan en realidad los hermanos de nuestra iglesia, si no estamos, fíjate, si no estamos enterados de las situaciones difíciles que algunos hermanos están pasando, es porque en realidad tenemos poco interés en ellos. Y eso significa que tengo un muy leve y superficial amor por ellos. Cada quien califica. Me acuerdo hace muchos años, estaba discipulando un joven de 17, 18 años, que tenía muchos años en la iglesia, y nada más teníamos en esa ocasión una viuda que tenía una hija en coma, y ya tenía como 2 años en coma. Entonces era una mujer que vivía 24 horas atendiendo a su hija, y era difícil valerse por sí misma.
Entonces yo hablando con este joven le puse el ejemplo de esa mujer, así que cómo la veía, qué podíamos hacer, ver por ella, y ¿quién es ella? Me dice. Y dije, pues es la única ayuda que tenemos y que la iglesia está apoyando por esto y esto otro. Además las mujeres van cada jueves y dan estudios para poder alimentar. Pero ¿quién es esa señora? No la conozco, me dice yo. Fíjate, porque no le importa. Era la verdad. A ese joven no le importaba. ¿Te fijas? Era muy moral ese joven. Es decir, había personas que yo lo veía que lo ponían de ejemplo, pero era moral, no era espiritual ese joven. Mira, una manera de desarrollar ese amor por ellos expresado en forma de preocupación es fomentando el relacionarnos. ¿Sí? En la medida que más nos conozcamos, más involucrados estaremos. Por ejemplo, sé que el proyecto que trae el pastor Brian y el pastor Héctor es traer otros pastores. Ahorita esos pastores, la verdad que yo no estoy preocupado por ellos. ¿Sabes por qué? No los conozco. Pero pregúntame si estoy preocupado por el pastor Boris. Por él sí. ¿Por qué? Porque ya duré 6 meses teniendo una relación estrecha con él y surge un vínculo. Por eso es tan importante el compañerismo. Las comidas fraternales no es para comer, ¿verdad? Pues dices tú, no son para comer. La finalidad es tratarnos y generar lazos. ¿Me explico? Por eso es tan importante el compañerismo genuino. Establecer relaciones, porque en la medida que yo conozca más a Paul, más afecto le tengo y más me voy a preocupar por él y voy a estar al pendiente de él y viceversa. Pero si no lo veo, es la verdad, difícilmente me voy a acordar de él. ¿Sí? Entonces, para desarrollar esa preocupación como virtud es relacionarnos. ¿Sí? Más interesados estaremos en su vida. Esto nos llevaría también al siguiente paso para apoyar la preocupación genuina y santa. ¿Qué pasa cuando yo estoy muy interesado y preocupado por alguien? Por María, yo estoy muy preocupado. ¿Qué crees que va a pasar? De seguro que en mis oraciones va a estar ella. Y eso es buenísimo. Pero ¿qué pasa si hay una necesidad de un hermano en la iglesia? Yo la conozco y ni siquiera oro por ella. Me va a decir Dios, ¿qué pasa contigo? ¿Dónde está tu corazón? Me estás pidiendo por estas cosas que son un poco banales, pero no estás pidiendo por tu hermana, que sabes que está pasando por esa situación. Me está mostrando ahí que cómo me falta amor. Ni siquiera te preocupa. Así que en la medida que yo me relacione con mis hermanos, eso me va a llevar a interesarme en ellos, lo que me va a llevar a orar por ellos. Así se desarrolla una preocupación genuina y virtuosa. ¿Estamos? Yo les platicaba el otro día, me acuerdo ahorita que había a don David aquí. Yo tengo aquí 17 años y vivo como a escasos 700 metros de la iglesia Maranata. Y la verdad, yo por años conocí a Iglesia Maranata, pero sinceramente, siendo muy honesto, nunca me preocupé por ella. ¿Sí? Pero ya tengo un año preocupado por ella. Y no porque estén mal, sino porque me he empezado a relacionar con varios hermanos de la Iglesia Maranata, especialmente con el liderazgo de Maranata. Entonces ahora estoy involucrado. Si pasa algo ahí, estoy involucrado. Me siento involucrado. Me preocupo, oro por ellos. Pero los años restantes, 16 años atrás, nada. ¿Por qué? Porque no había una relación. Por eso es tan importante relacionarnos. ¿Sí? Mira, creo que lo estoy haciendo, tardando mucho en el punto 1. Pero bueno, mira. Para que veas, mira lo que dice aquí Pablo. Corintios 12:15. Y yo con mayor placer, era una vez que iba a venir a visitar a Corintios para hacer una exhortación y dice, yo voy a pagar todos mis gastos, ustedes no van a tener que apoyar, yo voy a ir, voy a gastar de lo mío, dice, que aún yo mismo me voy a gastar. ¿Por qué? Por amor de sus almas. ¿Te fijas? Aunque amándolos más, se ha amado menos. Es decir, a lo mejor les va a molestar porque voy a exhortarlos, les va a caer gordo. No me van a amar, pero yo sí lo hago porque lo amo. Amo sus almas y estoy preocupado por ustedes. Por eso voy a visitarlos. Voy a hacer un viaje especialmente de meses para verlos, imagínate. Qué amor tan grande es eso. Esa es una preocupación genuina y correcta. Te seguro que no sé cuándo, ya lo voy a comprometer al pastor Ryan, pero te seguro que va a viajar algún día a Perú, hasta allá, para visitar a la familia del pastor Boris. ¿Por qué? Porque le preocupa.
Quiero saber cómo están. Quiero verlo, no nomás oírlo. Quiero verlo, cómo van, la iglesia, cómo va la familia, cómo están ellos, cómo está él. ¿Verdad? Por sus almas, les preocupa. Muy famoso. Otra vez Pablo a Corintios, además de tales cosas externas, ¿sí? Pablo, a donde iba, corría el peligro de muerte. Lo encerraban, le pegaban latigazos, lo apedreaban, imagino, ¿sí? ¿Y qué dice? Bueno, todas esas cosas. Está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Es decir, él plantó muchas iglesias y cada vez que iba, no le preocupara morir, o si me van a agarrar a pedradas, me van a meter a la cárcel por predicar el evangelio, los judíos me están siguiendo. No. A él lo que le preocupaba era cómo están las iglesias que sembramos, que plantamos, cómo están los hermanos. Fíjate nomás. Y yo no quiero venir porque pasó algo ahí en la familia o hay algo ahí, no quiero venir. Cosas tan fáciles nos hacen seguir y caminar en Cristo. Cosas tan pequeñas bloquean mi caminar. Cosas tan seculares evitan que venga a la iglesia. ¿Cómo es posible? Se reiría Pablo el día de hoy si no hubiera algunos, ¿verdad? A él le importaba el caminar de las ovejas y se involucraba intensamente, ¿no? Porque dice, quien es débil sin que yo sea débil, y a quien se le hace pecar sin que yo no me... Es decir, lo que les pasaba a las ovejas, él estaba muy involucrado, tanto que lo sentía igual, ¿sí? Hicieron caer al hermano Boris, lo sentía igual, ¿sabía? El hermano Juan Bacasegua no puede venir, lo siente, y sufres porque no puede venir, sabes las consecuencias, pero si, sí, creo que es el viejito que a veces viene a decir, cuidado con eso. Hay que involucrarse, sentir lo que sus hermanos están sintiendo en su situación de aflicción espiritual. Bueno, me voy a apurar porque vámonos al segundo punto. Entonces, es una virtud el preocuparse genuinamente por el caminar de los hermanos. ¿Ok? Eso hay que desarrollarlo. Se desarrolla, es un fruto. Vámonos al punto 2. Un siervo de Dios, obvio, vamos a decir, es hermano y colaborador de Dios. Eso es obvio. ¿De dónde sale? De ahí mismo versículo 2 dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador. Sé que ahí en tu versión, si lees la Valera y las Américas, omite la palabra servidor. Ahí traen un pleito los teólogos, si sí o si no. Al final de cuentas, el punto es el mismo. Un servidor viene siendo un colaborador de Dios, así que no hay problema, como lo quieras manejar. El punto aquí, primero, que un siervo es un hermano en Cristo. Y tú dices, ¿qué es eso? Bueno, cualquier persona que esté en el ámbito de las iglesias evangélicas está familiarizada con ese término. Pero en el mundo les es extraño que nosotros nos expresemos como hermanos, ¿no? Y el día de hoy, tristemente, la palabra hermano en Cristo está muy devaluada. Pues, ¿por qué? Porque cualquiera puede hacer una profesión de fe de una manera muy ligera, ¿sí? Cualquiera que ha asistido o que eventualmente va a una iglesia se hace llamar hermano, aunque no tenga membresía, aunque no sea bautizado, no sé. Hermano en Cristo, en realidad, bíblicamente, es aquel que ha sido redimido por Cristo, porque en Cristo murió y pagó sus pecados. Ese es un hermano. Pero es muy triste ver que hay personas que dicen que son hermanos, que han sido bautizados, discipulados por algún tiempo en la iglesia, han servido, han tenido compañerismo, y al tiempo se alejan y dejan la comunión de los santos y se apartan de la palabra. ¿Qué pasó? ¿Eran hermanos o no eran hermanos? Pues, ¿sí? Por eso la gente de la sociedad está muy devaluada para ellos la palabra hermano. ¿Sí? El día de hoy es muy fácil decir que son hermanos. Antes no. En los tiempos de Pablo, decir que era hermano conllevaba bastantes consecuencias. La sociedad era rechazada, tu familia te rechazaba, podías correr peligro de muerte, imagínate. Pero ahora aquí cualquiera, ¿verdad? No era sencillo ser hermano. Y mira, dice Timoteo, nuestro hermano, es decir, es tu familia,
Cuando dices hermano en Cristo es que hay un vínculo muy especial. Y es un vínculo eterno. Un vínculo eterno. ¿Sí? Para siempre Boris y yo seremos hermanos. ¿Sí? Pastor Brian y yo tenemos el mismo Padre Celestial. Pertenecemos a la misma familia. Pero el ser un hermano en Cristo conlleva una responsabilidad con la del Padre, que es ¿cuál? Ser obediente. Y ahí es donde empiezan los duros. Por eso no cualquiera que te diga ser hermano. Un hermano, un servidor de Dios tiene que ser hermano. Y ese hermano muestra el fruto de la obediencia. Entonces cada quien pregúntase, ¿soy un verdadero creyente? ¿Soy un verdadero hermano o no? O simplemente asisto. Y una vez platicando con mi madre sobre eso no entendía la diferencia. Para ella cualquier persona que va a una iglesia es cristiano. Y yo trataba de explicar, pero obviamente es muy difícil para ella entender lo del nuevo nacimiento, ser regenerado y todo eso. Obviamente no capta. Entonces ella no entendía. ¿Por qué esta persona, aunque va a la iglesia, no es cristiana? No es hermano y como este sí? No podía captar. Pues suele suceder eso, cristianos, ¿verdad? Entonces, si yo soy hermano en Cristo, pertenezco a la familia de la fe. Y si pertenezco a la familia de la fe, me debo a la familia de la fe. Así que mira, sería ilógico decir que yo soy hermano y no me congrego. ¿Me explico? Hay gente que todavía no entiende eso. Sería ilógico decir que yo soy hermano en Cristo y no me congrego. Sería ilógico decir que soy hermano y no soy miembro. Te lo digo porque todo es bíblico. Sería ilógico decir que soy hermano y no sirvo en un ministerio. Sería ilógico decir que soy hermano y no obedezco a la palabra. ¿Cómo la ves? Tremendo, ¿no? Pero todo esto tiene respaldo bíblico. Y Pablo usó otro título con Timoteo, no nomás hermano, dijo, y colaborador de Dios. ¿Sí? Y son dos palabras que están relacionadas. No es lógico ser un hermano en Cristo, pero no ser considerado colaborador de Dios. ¿Sí me explico? No puede ser lógico eso. Todo hermano es, o se supone, que somos colaboradores de Dios. Bueno, aquí tengo una reseña muy breve de Timoteo. Timoteo lo hace llamar hermano y colaborador de Dios. Y realmente, como vimos ahorita hablar que de un ejemplo de liderazgo, Timoteo es un excelente ejemplo. Timoteo fue un elemento esencial en la dispersión del evangelio del primer siglo. Fue parte del círculo central del equipo misionero del Pablo. Pablo lo usó para ir y reforzar a las iglesias sembradas por Timoteo, porque era un colaborador. Pablo lo veía como el que le iba a pasar la estafeta una vez que él falleciera. Así de importante era Timoteo. Era alguien verdaderamente un colaborador de Dios. De hecho, mira, te lo voy a leer, no lo busques. Filipenses 2:19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo, fíjate, del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por ustedes. Ahí está la preocupación. Porque todos buscan lo suyo propio, no es lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijos pues ha servido conmigo en el Evangelio, un colaborador. Es decir, era el que verdaderamente se despegaba de las cosas del mundo para estar interesado en las cosas de Dios, en el ministerio específicamente de Pablo. Tremendo, ¿no? Bueno, traigo mucha reseña aquí de Timoteo, me lo voy a brincar. Entonces, todos nosotros que decimos que somos creyentes, que somos un verdadero hermano de Dios, de Cristo, perdón, debemos ser colaboradores de Dios. Así que todos tenemos la obligación de ¿qué? ¿Qué es un colaborador de Dios? Alguien que trabaja para expandir el reino y edificar el cuerpo de Cristo. ¿Te fijas? Expandir el reino de Dios de la forma que tú quieras y edificar el cuerpo local que es la iglesia. Eso es un colaborador de Dios. Entonces tú di, soy un hermano en Cristo y en qué manera participo. El otro día puse de ejemplo que puede ser muy menospreciado, pero qué importante es el ministerio de las señoras, de las hermanas que cuidan bebés. Porque ahora sí, yo observé hace tiempo que las personas que traen niños aquí no se pueden concentrar en la enseñanza, y tienen toda la razón.
Un ratito que yo cuide a mi nieta me distraigo totalmente. Pero ahora hay hermanas que están sacrificándose para cuidar a los bebés, para que todos podamos poner atención. Y esto es una manera de colaborador con Dios. ¿Me entiendes? Puede ser muy sin chiste, pero tiene un montón de relevancia. ¿Estamos? Y así muchos otros ministerios que pueden decir no tienen importancia, pero son muy importantes para el reino de Dios. Ok, mira. Nosotros, si somos hermanos, deberíamos decir esto, como dijo Pablo. A griegos y no griegos, sabios y no sabios, soy deudor. ¿Cómo te sientes tú? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a ustedes que estáis en Roma. Todos deberíamos de tener ese sentido, tener deuda con Dios y los demás. Si tú tienes eso, vas a ser un colaborador. Pero si no tengo arraigado ese sentido, difícilmente voy a participar como un colaborador. ¿Me explico? Muchos andamos por la vida, ya soy salvo, soy cristiano, ando por la vida como si me hubiera sacado la lotería, ¿sí? Y muy bendecido, pero no tengo un compromiso real con los hermanos ni con la iglesia, porque estoy muy ocupado con mi vida. Y se entiende, pero no debe ser así. Hay prioridades. ¿Sí? Hay prioridades. Mira, ve la orden que ese es un mandato. Mira lo que dice Pedro aquí. Ustedes, nosotros está hablando, todos nosotros, también como piedras vivas, no muertas, no venir el domingo y sentarme nomás, piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales. Un sacrificio espiritual aceptable, ser un colaborador, no es el cantar, no está hablando de cantar alabanza, sino qué hago yo como sacrificio para participar como colaborador en el reino. Puede ser las ofrendas, puede ser el servir en un ministerio, apoyar, no sé. Piedra viva, esa piedra viva está activa, participando, funcionando como esos ladrillos vivos para edificar ese cuerpo que es la iglesia. Vivos, no inactivos. El hermano Brian habló mucho el domingo pasado sobre el servicio que debemos tener como cristianos que somos. Nosotros nos salvó Dios, una de las razones por las que nos salvó Dios es para edificar su cuerpo, la iglesia. Por eso cuando alguien, ¿por qué no viniste? No, es que me dolía la uña del dedo chiquito y no pude venir. Pero vas a trabajar, eso sí. No, todavía no entiendo yo, la verdad batallo mucho. Casi me da paro cardíaco cada vez que alguien dice que algo muy fácil va a hacer faltar a la iglesia, pero su responsabilidad no. Pero ¿cómo Dios? ¿Cómo es posible esto? ¿Dónde está el amor por la obra y por Dios? ¿Me explico? Entonces, ya vimos dos puntos. Un verdadero, fíjate la expresión, un verdadero siervo de Dios debe desarrollar un corazón que se preocupa por sus hermanos, pero también debe ser un verdadero hermano en Cristo y un real colaborador de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos viendo el último punto. El último punto. Mira, aquí se pone todavía mejor. Un siervo de Dios edifica a sus hermanos. ¿De dónde surge esto? Dice el versículo 2, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe. Es decir, Pablo había mandado a Timoteo para que se regresara, para que viera cómo estaban los hermanos de Tesalónica, pero en realidad el punto era confirmarlos y exhortarlos respecto a la fe. ¿Se entiende? ¿Qué es confirmar? Es establecer, afianzar a alguien. Si está débil, vamos a ponerlo fijo para que no se mueva. Que esté sólido. Eso es confirmar. Exhortar es como alentar, amonestar, animar, confortar o consolar a una persona, ¿verdad? Así que Timoteo, ese era su nuevo ministerio y tenía esa responsabilidad, ¿verdad? Y era obvio, imagínate, se fueron el equipo misionero y vienen estos adversarios y empiezan a hablar mal de todos, empiezan a hablar de otras enseñanzas y pues empiezan a divagar los hermanos. Entonces, pues por eso tenía que Timoteo llegar ahí y enfrentar todas esas situaciones, ¿verdad? Imagínate hacer dudar de la palabra. Yo recuerdo mucho aquí cuando llegó un hermano, que sí era hermano, pero traía unas enseñanzas
muy carismáticas, y habló con 2 varones de la iglesia, y en una sola conversación los hizo dudar de que la salvación era segura, sino que se perdía. Imagínate, 2 varones que ya habían sido discipulados, con una simple conversación los hizo dudar. Después empezó a hablar mal del liderazgo y los hizo dudar. Entonces, tan sencillo, imagínate, ahora cuando entran varios, tremendo, ¿verdad? Entonces, nosotros como siervos de Dios tenemos la responsabilidad de edificar a los hermanos. ¿Cómo? Exhortándolos y confirmándolos en su caminar. ¿De qué? Lo que diga la Escritura basada en la sana doctrina. Así de facilito. Entonces esto me lleva a mí a asumir una responsabilidad de crecer en el conocimiento. Porque yo cómo voy a ir a exhortar a alguien si no entiendo muy bien la situación y no entiendo muy bien las Escrituras. Yo estoy obligado a conocer esto y madurar para dar un consejo sano y bíblico, que es lo que mencionaba en la mañana Tony también en relación a eso. Porque hay veces que nosotros nos preocupamos de que cierto hermano se empieza a juntar con otro hermano y tú dices, pero ¿qué no dices que debería haber compañerismo? Sí, pero es que ese hermano no ha crecido y no tiene ideas correctas. Tengo miedo que contamine este nuevo hermano de lo que son las cosas. ¿Por qué? Porque si ambos se preocuparan por crecer, no existiría ese problema. Entonces todos somos llamados a crecer para poder aconsejar, exhortar correctamente. Mira, y es común, a todos nos ha pasado, yo creo, en cierto momento de nuestro caminar cristiano, yo lo viví, que cuando pasamos por ciertas pruebas, que el Señor, ya sean económicas, de salud, problemas con la pareja, problemas con los hijos, problemas con gente de la iglesia, nos hacen dudar de la fe, nos hacen dudar del amor de Dios. ¿Sí? Es más, te hacen dudar de lo que las Escrituras dicen. Y es ahí donde los hermanos deberían entrar. Yo cuando estuve pasando por momentos de duda, y gracias a Dios, Él puso varones maduros que me exhortaron y me aconsejaron. Y yo, ok, pues estoy mal yo. No, la situación que me hizo creer eso. Es mucha bendición. Entonces, nosotros debamos entrar en acción para edificar a los hermanos. ¿Por qué? Por amor a Dios, por amor a los hermanos y por amor a la iglesia. Yo debo ir y apoyar al hermano edificándole su fe. Juan Bacaselo es un hermano en Cristo, yo lo discipulé, pero es un hermano bebé que por dadas las circunstancias ha crecido poco, tiene muy sólida su fe. Ayer lo visitamos y le decíamos, se estaba quejando de su situación. La verdad sí, su salud es muy precaria su salud, y lo entiendo, su angustia, pero le decíamos, ¿te gustaría estar con el Señor ya? Sí, yo estoy cansado, yo ya quiero estar con Él en su presencia. Entonces habla de que tiene una fe firme, aunque no deja de ser un poco inmaduro, pero tiene una fe firme. Y dije, bueno, si no te has ido es por algo, le digo, el Señor te tiene aquí porque todo le ocupa que hagas algo, no sé qué es, posiblemente es el testimonio con tu esposa, así que cuidado de quejarte delante de ella, aprovecha, le digo, ya cuando te lleve, pues ya, bendito sea Dios, vas a estar con Él, tú vas a estar primero que yo, posiblemente, le digo, ¿no? Entonces, hay que ir y apoyar al hermano con el consejo adecuado, pero ir. Ya ves la expresión que dijo él, yo pensé que le dije, ¿qué ocupas? Yo hablando de tipo alimento especial porque se le atora en la garganta y batalla para comer y todo. Yo preguntándole por eso, y me gustó su respuesta, me dice, que me visiten los hermanos. O sea, no busco algo material, él buscó algo espiritual. Que me visiten los hermanos, eso me ayuda, me dice. Pues esa, fácil la respuesta. ¿Cómo edifico a ese hermano en particular? Estoy dando una aplicación muy particular. Pues visita al hermano. Simplemente platica. Mira, muchas personas se alejaron de la iglesia, de la palabra y de Dios en este periodo de la pandemia. No hablo de esta iglesia nomás, hablo en general. Muchos han sido confirmados y exhortados para que vuelvan a caminar correctamente, ya que su fe se vio afectada. Pero muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta de que realmente se apartaron porque su fe no era sólida. Ellos creen que se apartaron porque perdieron el trabajo, porque tienen problemas de salud, porque varios familiares murieron y no ven el asunto espiritual, ¿me explico? Entonces ahí entramos nosotros para hacerle ver, no, tienes que congregarte, no pongas esa excusa.
Nosotros hace unos meses, unos hermanos que fueron discipulados aquí, que fueron miembros de aquí, sirvieron aquí por algunos años, se apartaron por una prueba. Pasaron una prueba, no tan fuerte, pero pasaron una prueba, básicamente económica. Y estos hermanos, cuando fui a exhortarlos y animarlos, pues dije yo, va a ser duro, pero van a regresar. Me llevé la sorpresa que me dice, es que no concibo que Dios permita que pasemos esto. Así que no puedo creer que Dios sea el que está haciendo esto. Yo le dije, espérame, si estoy entendiendo bien. Entonces tú no estás de acuerdo con lo que Dios dice en la Biblia, y por lo tanto tú lo comparas con tu realidad y lo rechazas. Sí, me dice. Entonces tú ya no crees en el Dios de la Biblia. No, me dice. O sea que estás rechazando la fe cristiana. Sí. Entonces ya no vas a ir a la iglesia. Le digo, yo vi todo todavía. No me caí el 20. Sí, me dice, ya no voy a ir. Ok. O sea, rechazó la fe bíblica. Sigue creyendo. Cambió de concepto de Dios nada más. Esa persona ya no es hermano. No es que ya no es hermano. Nunca fue hermano. Tremendo. Y son dos personas. Y me quedé así. Oh. Pero eran personas que dieron síntomas con anticipación que necesitábamos ir a exhortarlos, a animarlos y a edificarlos. Y no muchos pueden. Dios no nos va a demandar eso. Hasta que ya se puede. Debemos estar pendientes de los hermanos. Por eso Pablo se afligía. Es más, era costumbre de Pablo, el equipo misionero, cada vez que plantaba una iglesia, al rato regresaba para confirmar el estado espiritual de los hermanos. Mira, aquí puse un versículo, creo. Sí. Dice, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, porque habían plantado iglesia, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas pruebas entremos en el reino de Dios, ¿no? Ahí es donde había sido apedreado, fíjate, ¿sí? Y tuvo que salir, plantó unas iglesias y luego se regresa para ver cómo estaban los hermanos. Corría el riesgo de que lo mataran. No, yo tengo que regresar para ver cómo están los hermanos. ¿Les digo? ¿Por qué regresó? Por la preocupación. ¿Por qué? Porque los amaba. ¿Para qué? Para edificarlos. Porque eran bebés. Así que, hermano, fíjate, pastor, como pastor te digo, no te molestes cuando vayamos a tu casa a darte ánimo, a darte consejos sobre tu caminar, a darte una exhortación, que es lo más probable, ¿sí? De alguna actitud o pecado tuyo que debes cambiar. No te molestes, recibe bien la exhortación. Fíjate, para que crezcas, para que madures, para que tu fe sea firme y sana. Tu pastor te conoce posiblemente mejor que a ti mismo. Aquí también, miran, Judas y Silas, porque se tiene el ejemplo de Pablo, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, ¿verdad? Esto fue después del primer concilio. Otro versículo así rapidito, nomás así. Otra vez Pablo en su tercer viaje misionero, que dice, recorriendo por orden la región de Galicia y de Frigia, confirmaban a todos los. Vamos a recorrer otro viaje, imagínate, meses. ¿Para qué? Para confirmarlos, edificarlos, ver cómo están, exhortarlos. Muchos podrán decir, sí, pero se me hace que, hermano Antonio, usted está equivocado, eso es nomás para los pastores. Esa exhortación, esa enseñanza es para los pastores. No, es para todos nosotros. Mira, ¿qué dice Romanos? Estoy seguro que ustedes, está hablando a la iglesia, hermanos míos, de ustedes mismos, ahí está la primera característica, llenos de bondad, llenos de conocimiento, lo que te decía ahorita. Tenemos que madurar, tenemos que tener conocimiento, ¿sí? De tal manera que ahora sí puedes amonestar los unos a los otros. Por eso esos bebés tengan cuidado. Pero si tú ya estás creciendo y conoces la escritura, tú sabes lo que le tienes que decir al hermano para edificarlo, para exhortarlo. Pero, como dicen, llenos de bondad y conocimiento. Ahí van las dos.
pero tengo que ir. Darle el consejo necesario. Colosenses 3:16, famosísimo. ¿Cómo dice? La palabra de Cristo more. Ahí está. Que tiene el conocimiento correcto, te está diciendo. ¿Sí? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Ahí está. Es para todos nosotros. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Vamos. El último. Ahí mismo en Tesalonicense, más adelante, vuelve a ser más específico. Pablo dice: animados unos a los otros, edificados unos a los otros. Ahí está lo que estamos viendo. También les rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles. Es decir, cada situación que esté pasando el hermano, atenderlo. No es que el pastor, no, usted, vaya usted, edifíquelo, exhórtelo, confírmelo. Entonces, esto me lleva a que mi responsabilidad primaria es: debo anhelar, crecer, madurar para dar un consejo sabio y correcto. Pero si yo no vengo casi, ¿no? No vengo a veces al culto, o nomás vengo a veces a la escuela dominical, o no vengo, casi no leo la escritura, difícilmente vas a madurar, la verdad. ¿Sí? Entonces, terminando y concluyendo, ¿cómo debe ser el corazón de un buen siervo? ¿Cómo debe ser el corazón de un siervo de Dios? Es alguien que se preocupa por sus hermanos. Y lo demuestra, ¿eh? No nomás, aquí trae una carga por el hermano. Pues sí, ¿qué está haciendo por el hermano? Se preocupa por los hermanos, lo demuestra, actúa. Ese siervo también es un hermano en Cristo, pero es un colaborador activo de Dios. Sirve para extender el reino. No solo venimos los domingos a sentar. Este siervo, su corazón lo mueve a edificar a los hermanos, exhortándolos y fortaleciéndolos en la fe. ¿Estamos? Pues ahora tu pregunta: ¿cómo está mi corazón? ¿Realmente tengo un corazón de siervo de Dios? ¿O cómo soy? A lo mejor nada más soy religioso. ¿Cómo soy? Cada quien responda y cada quien actúe en base a lo que la Escritura le dice. Amén. Vamos a hablar para terminar.